En los últimos días se ha estado hablando del alza de los precios de los alimentos a nivel mundial. ¿Qué tanto repercute la grave sequía de los Estados Unidos con la tendencia alcista de los productos de primera necesidad? A continuación verán una entrevista realizada al ingeniero Hugo Fano, director de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura. Adelante. Bien, nos encontramos con el ingeniero Hugo Fano, director de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura. Bien, el tema que queremos hablar con usted es con respecto a la subida de los precios de los alimentos que ahora vemos en los mercados. De repente la gente se está alarmando con respecto a este tema. ¿Qué es lo que nos puede decir con respecto a lo que está ocurriendo? Sí, en estos últimos días se ha observado una subida de los precios, sobre todo de los fideos, de las harinas, ¿no? Y eso ha hecho que se preocupen mucho porque piensan que va a seguir subiendo. En primer lugar, ahí lo que hay es que, es cierto, en los últimos 30 días se ha notado esta alza. Es una alza que todavía no sabemos si va a continuar sostenidamente o se va a atenuar dependiendo de cómo se va a comportar el mercado mundial. Pero también nos estamos olvidando, desde enero hasta junio más o menos, ha habido una caída sostenida de estos precios. Entonces, el alza actual no está llegando todavía a los niveles de precios que se tuvieron en el mes de enero o en el mes de diciembre del año pasado. Entonces, creo que sí, que hay preocupación, indudablemente, hay una elevación de precios, pero puede ser que todavía sea una elevación temporal. En la medida que sea temporal y a la medida que sea coyuntural, hay que estar haciendo un seguimiento a esta elevación de precios y ver cómo podemos adelantarnos a cualquier riesgo que pueda surgir para el encarecimiento de los alimentos y que puede estar afectando a los hogares de las familias, ¿no? Ahora, mucho se dice con respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con respecto a la sequía, que está subiendo el trigo, el maíz, la soya. ¿Tiene repercusión aquí en el Perú? El caso de la sequía en Estados Unidos se ha presentado hace poco, ¿no? Si bien ya se tenía indicios de que había problemas climáticos, recién se ha podido reportar en el mes de julio, a fines del mes de julio, problemas ya de pérdidas debido a las sequías en Estados Unidos y alguna parte de Europa. Estas sequías están afectando fundamentalmente la soya y el maíz amarillo duro. El caso del trigo no necesariamente. Sin embargo, el trigo ya venía creciendo paulatinamente mucho antes. Lo que sucede es que ante esta situación hay siempre un poco de alarmismo. Se piensa que ya la cosa va a haber menores stocks a nivel mundiales, que van a subir los precios internacionales. Pero ahí hay dos cosas. Los precios internacionales podrían seguir subiendo si es que otros países productores como Brasil, Argentina, Paraguay, por ejemplo, que no están siendo afectados por la sequía, ellos están dispuestos a comercializar sus excedentes en el mercado mundial. Si así sucediera, entonces el alza de los precios actuales no sería, digamos, tan fuerte, ¿no? Pero también puede suceder que ellos retengan y traten de garantizar primero su consumo interno. Entonces eso sí podría afectar y ahí tendríamos que estar atentos porque cualquier repercusión de esta se va a ver recién en los 4 o 5 meses siguientes, ¿no? Ahora, normalmente cuando suben los precios internacionales, siempre se piensa que inmediatamente deben subir los precios nacionales. Miren, cuando bajan los precios, demoran hasta 5 o 6 meses para recién reflejarse en los precios nacionales. Esa misma situación debería darse cuando suben, pero yo creo que ahí a veces hay un poco de alarmismo, un poco de preocupación. Los mismos comerciantes, sobre todo los comerciantes minoristas que ganan por la diferencia de precios, ellos se apresuran en incrementar estos precios, ¿no? Entonces los precios actuales no quiere decir por el problema que está en Estados Unidos ahora. Los precios actuales son más bien producto de cómo han estado las tendencias en los últimos meses, ¿no? En realidad el Perú ha tenido volúmenes de abastecimiento, o sea, compras, importaciones importantes y tiene stock suficiente para mantenerse en el año. Por eso es que creemos que recién se vería el efecto de lo que ahora está pasando en los próximos 5 meses. Los precios actuales es una alza que en realidad obedece a dos factores, ¿no? Por un lado es cierto que hay un incremento en los precios internacionales, pero también por otro lado, por el reinicio de clases, siempre hay un incremento de la demanda. Y ese incremento de la demanda se ha reflejado en sostener este tipo de precios que ojalá, esperamos que en los próximos meses, cuando ya la campaña de cosechas en el país esté avanzado, nuevamente influya para que
o esto se detenga o se estabilice o no crezca al nivel que a veces algunas personas piensan que podría crecer, ¿no? Con respecto a lo que usted menciona, que si suben los precios internacionales se vería afectado los precios nacionales en unos meses, medios de comunicación han sacado que en el verano de 2013 aquí en el Perú va a tener una fuerte repercusión este tema. Si los precios subieran a los niveles que subieron en el año 2008 y si es que realmente no otros países productores dejaran de exportar, ¿no? Ahí sí habría la posibilidad de que estos crezcan mucho más. Esa repercusión hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el país, si bien en el caso de trigo depende mucho de los precios internacionales del trigo, o sea, el pan, los fideos, etcétera, depende mucho de los precios internacionales del trigo. En el caso de algunos productos como por ejemplo las carnes de aves o de porcino que se basan en alimentos balanceados donde el maíz amarillo duro es un insumo principal, podrían también afectar. Pero este año en el Ministerio de Agricultura, cuando hemos aplicado la encuesta de intenciones de siembra para la campaña 2012-2013, hemos visto de que hay una intención de incrementar el área, por ejemplo, de maíz amarillo duro, lo cual es importante. Hay que también ver cómo podríamos sustituir el aceite de soya y otro tipo de productos que también se importan con otros productos como la palma aceitera, etcétera, que se producen acá en el país. Ahí es donde el Ministerio de Agricultura tiene que estar atento, ver cómo va a evolucionar esto e ir tomando algunas medidas para poder coordinar, concertar con los productores la mejor manera de que ellos puedan no abastecer este menor stock a nivel mundial y además aprovechar, digamos, estas coyunturas también para poder colocar sus productos en los mercados nacionales, ¿no? Con respecto a lo último, ¿qué es lo que usted recomendaría a las personas? Porque muchos se quejan de que no alcanza el dinero de la canasta familiar. Entonces, ¿qué opciones podría dar, ya que nosotros somos un gran potencial en consumir fideos, harinas? A ver, mire, lo que pasa es lo siguiente, hablando solo de Lima. En Lima, en el mes de julio, la inflación, ¿no?, general estuvo en 0,09%, o sea, ni siquiera llegó a 0,1%, ¿ya? Y nos hemos acostumbrado a que todo esté bajo. Este mes probablemente la inflación va a llegar a 1,2%, o sea, va a subir nuevamente, lo cual es importante, ¿no? Y probablemente el que tenga mayor peso en esa inflación vayan a ser estos alimentos, sobre todo los alimentos de agroindustriales. Se está por lo menos evaluando que esta puede llegar a un 8%. O sea, sí va a haber una inflación, pero aún así la capacidad de gasto del poblador no se está afectando terriblemente, o sea, no está haciendo. Lo que sí puede hacer el consumidor es aprovechar esta coyuntura para orientarse al consumo de otros productos, ¿no? Va a haber tubérculos suficientes, va a haber frutas suficientes, menestras están bien en su producción. Ha habido un pequeño retraso por las lluvias que hubieron en los primeros meses del año, pero en estos momentos hay una producción que puede satisfacer esa demanda. Entonces yo creo que, y ahí sería importante que tanto otros organismos, los mismos municipios, etcétera, pudieran hacer, digamos, campañas para poder orientarse al consumo también de nuestros productos que provienen de la biodiversidad que tiene el país, ¿no? Y ya para terminar, no solamente ha subido esos productos derivados al maíz y la soya, sino también el limón, la cebolla. ¿Qué es lo que está pasando? En el caso de la cebolla, indudablemente es porque la cebolla es uno de los productos más sensibles a los precios. En el año 2010 el precio de la cebolla estuvo muy alto, muy importante, y los productores quisieron ganar, y en el año 2011 se incrementó la producción de cebolla. Y eso hizo que el precio bajara. El año 2011 el precio de la cebolla bajó. Este año, por el contrario, el área sembrada de cebolla ha sido mucho menor, por lo tanto ha habido menor oferta. Por eso es que ahora en estos momentos se nota un alza el precio de la cebolla. Pero en el caso del limón, más bien ha sido el clima el que ha afectado. El clima ha impedido una buena floración, hay menos abastecimiento de limón, hay menor producción, y por eso es que el limón es quizás el producto que más ha subido últimamente. Y lo otro es el choclo ya está acabando su campaña, ya se está a cierre de campaña, pero esto es coyuntural porque casi ya en los próximos meses, a partir de septiembre, nuevamente el mercado va a mejorar su abastecimiento,
en tubérculos, en maíz, en choclo, ¿no? Y yo creo que debido a que ahora sí está subiendo el precio de la cebolla, probablemente nuevamente los productores se sientan interesados en producir cebolla, ¿no? Agricultura en particular, en estos momentos está abocada a dos grandes tareas. Uno, a mejorar, digamos, o ampliar el área bajo riego, sobre todo en la sierra, con los pequeños reservorios. Y junto con eso, digamos, a capacitar, a dar asistencia técnica a los productores para que los productores puedan mejorar su producción. Con eso estaríamos reduciendo los costos de producción, con eso el productor estaría ganando y los precios en el mercado serían mucho más competitivos de estos productos. Entonces el Ministerio de Agricultura tiene que coordinar con los otros sectores y especialmente con el Ministerio de Economía, primero para garantizar de que estas obras de pequeñas irrigaciones, etcétera, se lleven a cabo lo más pronto posible, y en segundo lugar, para ver cómo con estos programas también se pueden incentivar nuevas formas de consumo en donde ya no solo interviene el Ministerio de Agricultura, sino también pueden intervenir otros ministerios como el de la Mujer, puede intervenir el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Producción y indudablemente los municipios, porque ellos tienen que ver mucho con el consumidor directamente, ¿no? Esperamos que con esta entrevista se hayan despejado muchas interrogantes con respecto al tema del alza de los precios de los productos de primera necesidad, el cual ha sido el tema que se ha estado hablando en estos últimos días. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos reencontramos en una nueva oportunidad, como siempre aquí, por Minaj TV. Permiso.